Abramos nuestras Biblias, hermanos, al libro de los Hechos. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de los Hechos, el capítulo 12. Vamos a regresar a esta porción de la Escritura. Esto es nuevamente el libro de los Hechos. Regresamos a esta serie en el libro de los Hechos, el capítulo 12. Mientras ustedes encuentran esta porción bíblica, quiero simplemente mencionarles, ya que nuestro hermano hablaba de carne asada, nuestros hermanos Velasco están de cumpleaños. Si no estoy mal, el 18, el 20 y el 22, ¿no es cierto? 18 nuestro hermano Armando, 20 nuestro hermano Pedro y el 22 Katy. ¿Es that what it is? Something like that, algo así, por ahí. Y entonces nuestros hermanos son muy especiales para nosotros, están en el ministerio creciendo con nosotros, así que si usted tiene oportunidad el día de hoy, ya la próxima semana ya vienen esos días especiales, así que no se olvide de agasajarlos en el nombre del Señor. Muy bien, estamos en el libro de los Hechos, el capítulo 12, versículo 20 al versículo 25. Tenemos la escritura, hermanos. ¿Tienen la Biblia? Sí, amén. Abierta. Sus corazones abiertos. Amén. Vamos, hermanos, a leer del capítulo 12, versículo 20 al 25. Estamos finalizando esta porción de la escritura. Si usted se da cuenta, todo el capítulo básicamente tiene que ver de alguna manera u otra con la muerte. De alguna manera, muerte se deletrea, no solamente al principio del capítulo, pero también al final. Pero el sermón de hoy no es un funeral, no es un funeral de ninguna manera. Vamos a tratar con ese tema porque es inevitable, está en la narrativa que vamos a leer en este momento. Pero un elemento que está hilvanado con ese concepto de la muerte tiene que ver con esa realidad, el crecimiento de la palabra de Dios. Es cierto que hay una realidad de la muerte, ahí está, de por medio, al principio y al final, pero eso va hilvanado con un tema mucho más grande que vemos nosotros a través de todo el libro de los Hechos. En todo el libro de los Hechos hay ocasiones en que no es muerte lo que se deletrea. Vemos tal vez un milagro, vemos una defensa, vemos una predicación, pero al final, un denominador, la mega narrativa del libro de los Hechos tiene que ver esta parte. Así que vamos a leer para que podamos apreciar ese énfasis que en este momento estoy mencionando. Nuevamente vamos a ver la muerte y el crecimiento de la palabra de Dios en su reino, su iglesia. Actos, eventos que no podemos evadir, es imposible evitarlos. Pero en medio de todos esos eventos hay algo determinante que necesita ocurrir, y lo que debe de ocurrir es ese crecimiento de la palabra de Dios. Y dice la escritura de la siguiente manera. Si usted observa, usted tiene el pasaje en pantalla, pero usted puede leer conmigo, puede usted seguirme con su vista mientras yo leo esta porción de la escritura. Dice Hechos capítulo 12, versículo 20 al final, de la siguiente manera. Y Herodes estaba enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, es muy probable el tesorero, un sirviente del reino o de Herodes. Dice que estos pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Arengó tiene que ver con un discurso público. O sea que él básicamente les habló a los de Tiro y de Sidón en un discurso público. Y el versículo 22 dice: y el pueblo aclamaba gritando. 2 puntos. Voz de Dios y no de hombre. Al momento
un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio gloria a Dios, y expiró. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén a Antioquía. Eso no lo dice el versículo, pero eso lo corroboramos en el capítulo 13, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Vamos a orar al Señor. Amantísimo Padre, tu libro está abierto. Queremos, Señor, en este momento abrir nuestros corazones para que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Queremos, Señor, aprender de ti. Estamos completamente convencidos que tu palabra tiene poder para sobreedificarnos. Estamos acá, Señor, con el deseo de que tú nos enseñes tus designios. Señor mío, bendice tu palabra en nuestros corazones. Yo lo ruego en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. En ese pasaje bíblico encontramos nuevamente a Herodes, y aquí está Herodes básicamente haciendo una historia definitiva, ya final. Ya en esta porción de la Escritura vemos su ejecución, vemos la manera en cómo él terminó. Que presenta el Nuevo Testamento, por lo menos podemos ubicar a 4 diferentes Herodes, todos y cada uno de ellos, a cual más perverso, a cual más vil, a cual más deseoso de la gloria de ellos mismos, su nombre, su fama. Encontramos, por ejemplo, a Herodes el Grande. Usted se da cuenta que Herodes el Grande era el papá de todos. Este era el papazote, el grandotote. Imagínese usted qué grande era su fama, que la historia dice que tuvo 10 esposas. Y con esas 10 esposas tuvo hijos izquierda y derecha. Por ejemplo, todos estos, Herodes Antipas, hijo de él, Herodes Agripas, nieto, el primero, el segundo, estos eran, cada uno de ellos una familia de Agripas, era una familia de Herodes. Hemos dicho que Herodes, alguien le dice a usted Herodes o Herodiana, ya está, lo tildaron a usted de lo peor, ¿no es cierto? Esto, especialmente si usted entiende por lo que representaron los Herodes en el primer siglo. Fueron perversos, terriblemente perversos. Por ejemplo, encontramos a Herodes el Grande, encontramos nosotros que él hizo una matanza completa en toda Palestina. Mató niños de edad de 2 para abajo queriendo buscar al Mesías, a Jesús. Usted ve, por ejemplo, a Herodes Antipas, asesinó a Juan el Bautista, le cortó la cabeza y lo puso en un plato para dárselo a su misma esposa. Terrible. ¿Quién hace eso? Solamente un Herodes. Encontramos, por ejemplo, a Herodes Agripa, el que nos conviene en este momento, el que está haciendo en este momento historia. Dice el capítulo 1, capítulo 12, versículo 1 de este pasaje. Mire conmigo la manera en cómo describe este pasaje Lucas. En el capítulo, estamos nosotros en el libro de los Hechos. Mire conmigo el capítulo 12, el versículo 1. Encontramos nuevamente a Herodes. Y encontramos a Herodes Agripa 1, y dice la Escritura de la siguiente manera, en el capítulo 12, en el versículo 1, dice nuevamente, está Herodes, dice en aquel mismo tiempo, Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarlos, y dice que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Lucas nos enseña que mató. Y la manera en cómo lo mató, dice que lo mató a espada. Ahora, usted lee la historia y entre los reyes, los gobernantes, no solamente los de Palestina, pero los que representaban el imperio romano, cuando mataban a espada era porque de alguna manera uno de los reyes, uno de los víctimas, básicamente el error en que había caído era disipar un mensaje que no era el mensaje ortodoxo, especialmente de los judíos. En otras palabras, aquí está Herodes matando
básicamente un mensaje que no era aceptado para el judío. O sea que el mensaje que traía a Jacobo era el evangelio de Jesucristo. Básicamente él murió en manos de Herodes por predicar el evangelio de Jesucristo. Un mensaje que para Herodes era contrario al judaísmo. Aquí está básicamente rodando la cabeza también de Jacobo. Y dice que no solamente eso, pero el versículo continúa diciendo, observe usted conmigo lo que dice la Escritura. Dice en el capítulo 12, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió, dice, a prender también a Pedro, y dice que lo metió al calabozo. Usted se recuerda que esperó 8 días por razones de la Pascua. Lo sacó o lo iba a sacar, y entonces un ángel del Señor lo liberó. El Señor tuvo piedad de él. La iglesia dice que hacía oración por él. Y entonces el Señor le dio libertad a través de un ángel. Y entonces nos hemos preguntado a través de las últimas semanas, ¿por qué a Jacobo sí y a Pedro no? Hemos tratado la manera de entender, y es tratar la manera de entender la soberanía de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Ninguno escoge ir al calabozo, ninguno escoge que la cabeza vaya a rodar en lo absoluto. Esa es decisión exclusiva de parte de Dios. Solamente Dios tiene sus designios y solamente el Señor es el que establece la voluntad de Él para su vida y para la mía. ¿Por qué Dios le abre puertas a unos? ¿Por qué a otros no? Esa no es decisión suya ni mía. Lo que necesitamos nosotros es aceptar una realidad que el pasaje bíblico básicamente nos ayuda a entender. La segunda parte de mi mensaje tiene que ver precisamente con ese desafío que cada uno de nosotros debemos de tener. Pero usted se da cuenta que todo el capítulo 12, desde el comienzo hasta el final, en el principio, ¿quién está matando? Aquí está matando. Herodes básicamente dejó rodar la cabeza de Jacobo. Él dice que mató, y no solamente eso, pero eso le agradó a los judíos, que dijo, vamos entonces con Pedro. Y el Señor intervino básicamente, el Señor liberó a Pedro a través del ángel del Señor. Pero usted se da cuenta lo que está sucediendo en el pasaje que acabamos de leer. En el pasaje que acabamos de leer hay detalles de una segunda muerte. La primera muerte es la de Jacob, no tenemos mayor detalle. Pero en la muerte de Herodes hay más detalles para que usted y yo podamos aprender los designios de Dios, para que nosotros podamos ver, entender la manera en cómo Dios se manifiesta y cómo el Señor obra. Si usted se da cuenta, dice la Escritura, pone en contexto, un contexto increíblemente rico. Si usted observa en el versículo, dice que Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Dice la Escritura que estaba, ¿qué? Enojado, dice, estaba enojado. Ahora usted se da cuenta que usted reconstruye la geografía, los versículos previos, ya Herodes no se encuentra en Jerusalén. En Jerusalén, ¿qué fue lo que hizo? Mató a Jacobo. Pero en este pasaje bíblico, el versículo 20, usted lee todo el capítulo, usted se da cuenta que él está en Cesarea. Y entonces, si usted ha estado en Cesarea, Cesarea es básicamente it's a paradise, it's a getaway paradise. Si usted, por ejemplo, ve toda la geografía de Palestina, Jerusalén, es desierto, pero usted llega a Cesarea y entonces usted llega básicamente a un paraíso increíblemente precioso. Uno de los Herodes había hecho básicamente allí un teatro increíble, un palacio, una corte, había hecho básicamente, era grandioso todo eso. Usted llega al día de hoy las ruinas de todo lo que es el teatro, todo lo que son las oficinas oficiales del palacio. Es increíble, es altamente impresionante. Y dice la Escritura que él estaba ahí en Cesarea y él estaba enojado, dice, con los de Tiro y de Sidón. Ahora, Tiro y Sidón eran dos ciudades que estaban siempre en el Mediterráneo. Si usted ve básicamente el mapa, usted puede reconstruir esto de la siguiente manera. Si usted observa, por ejemplo,
Tenemos un mapa por aquí. Aquí creo que tengo un mapa rápidamente, solamente para observar esa dimensión. Él está básicamente en lo que es Cesarea, y Tiro de Sidón están básicamente en la ribera, si usted se da cuenta, del Mediterráneo. Y entonces dice que él estaba enojado con los de Tiro y de Sidón. No dice la Escritura por qué estaba enojado, pero usted se da cuenta que esos dos lugares geográficos eran dos ciudades independientes que nadie clamaba. Habían sido territorio de los asirios, se habían emancipado, estaban independientemente ellos como una ciudad autónoma básicamente. Y dice la Escritura que él estaba enojado con los de Tiro y de Sidón. Y dice la Escritura, pero ellos vinieron de acuerdo vinieron ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. O sea que este era un movimiento político, este era un asunto político. El rey Herodes estaba enojado con los de Tiro y de Sidón, no se sabe por qué estaban. Dice que ellos vinieron en común acuerdo. Y entonces vinieron en común acuerdo, y dice la Escritura que vinieron pidiendo paz, sobornaron a Blasto, que era tal vez el tesorero de la casa real, y entonces básicamente dice que el rey abastecía lo necesario para esta ciudad. O sea que a ellos les convenía tener buena relación con el rey. Ahora, usted se da cuenta que la Escritura nos enseña a nosotros en los evangelios que los reyes de los gentiles dice que se enseñorean. Es más, dice Lucas capítulo 22, el versículo 25, dice que los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores. O sea que si usted se da cuenta, Herodes básicamente era un buenhechor, era un benevolente, porque le ayudaba a la gente. En este caso, por ejemplo, todo lo que era Tiro y Sidón básicamente era abastecido por el rey. Entonces, por definición, Herodes venía a ser un bienhechor, pero era un bienhechor, hacía algo bueno, era benevolente, hacía algo pero no porque él era bueno, sino por ejercer más control, más dominio. O sea que Herodes era literalmente un político completo, perfecto político. Y entonces imagínese usted que a Tiro y Sidón estaban en necesidad de él, vinieron a él en busca de paz, porque lo que representaba Herodes para ellos era subastecer su propio reinado, sus propios territorios. Y entonces vinieron a él. Y entonces dice la Escritura que un día señalado, versículo 21, Herodes vestido de ropas reales. Y interesante que usted lee, por ejemplo, la versión de Josefo, el historiador judío del primer siglo, que él no es cristiano, no tiene nada que ver con el cristianismo, él es simplemente un historiador que está narrando la historia secular de los judíos. Él narra este evento, lo narra. Esto no está limitado al texto bíblico. Usted lee a Josefo, el historiador del primer siglo judío, y entonces él está narrando el mismo evento. La única diferencia es que Josefo lo narra con más detalles y lo narra con más destellos. Y entonces, por ejemplo, dice que un día señalado, dice Josefo, que Herodes se vistió de ropas reales, y dice que ropas reales, pero describe también el tipo de ropas reales que tenía. Y entonces las ropas que tenía eran plateadas, y entonces escribe que él salió básicamente al teatro, que cuando usted va el día de hoy a Cesarea y ve el teatro, es majestuoso. Y entonces salió a mediodía, y entonces el sol le radiaba a él, y entonces él básicamente desplegaba solamente con su vestimenta algo increíblemente impresionante. Y entonces en ese día señalado dice que vino Herodes, y entonces dice que se sentó en el tribunal, les arrengó. Dice, ese verbo arrengar tiene que ver con una proclamación pública,
O sea que dio un discurso político. Y dice la Escritura en el versículo 22 que el pueblo aclamaba gritando. 2 puntos. Esto es lo que la gente decía. Lucas no dice qué fue lo que dijo Herodes. ¿Cuál fue el contenido de su discurso? Absolutamente. En algunas versiones usted ve comillas. Dice que la gente aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. En otras palabras, a las palabras que promulgó Herodes, la gente de Tiro y de Sidón, por querer complacerse con el rey, le dijeron a él, voz de Dios y no de hombre. O sea que lo estaban exaltando. Ahora, imagínense a un Herodes, ya que quiere que alguien le rasque por ahí el ego, que se lo suban. Hombre, le están diciendo, mira, tú no estás en la categoría de humano. Dios dice, voz de Dios y no de hombre. O sea que lo están elevando hasta lo último. O sea, en otras palabras, si Herodes es un político, los de Tiro y de Sidón salieron más políticos. Porque entonces lo elevaron sobre encima. Lo elevaron hasta lo último. Y entonces dice la Escritura, mire, dice la Escritura en el versículo 23. Y al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. ¿Sabe lo que dice Josefo? Dice que por 5 días fue comido de gusanos. Por 5 días hasta que murió. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? What's the problem? ¿Por qué tanto pleito? Usted se da cuenta que este pasaje nos ayuda a ver los designios de Dios, quién es Dios. Este pasaje nos ayuda a entender, que es very foolish, es necio quitarle la gloria a Dios. Es de necios. Es una necedad cuando usted quiere robarle la gloria a Dios. Ahora, hermanos, tenga presente que esta no es la iglesia. No están en la iglesia. No están en la iglesia. Están en el ámbito político. Pero aún en el ámbito político, Dios está en control. Dios no está limitado a las 4 paredes de una iglesia. Esto estamos hablando del rey Herodes, el político de políticos. Estamos hablando de Tiro y de Sidón, más políticos que otros políticos. Y Dios está interviniendo. Dios está interviniendo solamente para que nosotros entendamos que la gloria necesita ser dada a Dios, que de alguna u otra manera necesitamos nosotros entender que tal vez usted y yo no somos Herodes, tal vez nadie en su vida le va a decir Herodes, tal vez a nadie le va a decir Herodiana, tal vez no, tal vez alguno que otro por ahí, ¿no es cierto? ¿Me entiende? Cómo se viste y todas esas cosas, ¿verdad? Tal vez alguien pueda, pero tal vez nosotros no estamos ahí en esa categoría. Pero nos gusta la gloria. La gloria, no la hermana Gloria, sino la gloria. Nos gusta la gloria, ¿no es cierto? Nos gusta de alguna manera que nos elogien. Nos gusta de alguna manera que nos digan, wow, hermano, qué lindo canta. ¿Cómo se siente usted cuando le dicen así? Wow, hermana, no sabía que sabía echar pupusas tan pero velozmente, ¿verdad? ¿Cómo se siente usted? Man, you like it, ¿verdad? Usted y a mí nos gusta. Que si usted sabe cómo administrar algo, ¿sabe usted cómo administrar? Le gusta que alguien venga y le dé palmaditas. Wow, hermana, yo no sabía su talento culinario. You are really good. Usted debería estar cocinando ahí en Francia o en Italia, ¿verdad? Y entonces, ¿usted cómo se siente? Se siente inflado. Que cuando usted enseña, que cuando usted canta, que cuando su hijo viene y le dice a usted, Mama, you are the best. Y entonces, ¿cómo se siente usted? En esas situaciones, nosotros como cristianos tenemos la obligación, tenemos un desafío, y el desafío es cómo nosotros vamos a darle gloria a Dios.
que cuando el hijo está elogiando a la madre, ¿qué hace la madre? Yo sabía. O usted tiene la capacidad de reflejar la gloria de Dios. Es necio no darle la gloria a Dios. Es una necedad no darle la gloria a Dios. Aquí encontramos un ejemplo perfecto. El pasaje dice de la siguiente manera, dice que al instante, al momento, un ángel del Señor le hirió, dice. Un ángel del Señor le hirió, y usted se da cuenta que da la razón, dice que le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. O sea, no nos podemos escapar de la realidad de que Dios no va a compartir su gloria con usted. No importa quién usted sea, no importa cuánto usted quiera la gloria. Dios simplemente no va a permitir. La gloria es solamente para Él y solamente para Él. Aquí está básicamente un rey. Aquí encontramos a un Herodes que piensa que está en control de la vida, pero la realidad es que hay alguien más grande que él, que está en control y ejerce todo poder y toda gloria. Él es el único que merece la gloria y la honra. O sea que nuestro desafío básicamente, no necesitamos ser grandes, no necesitamos ser Herodes, no necesitamos vestirnos de ropas reales, plateadas, para que podamos emanar la gloria. No necesitamos. En cosas pequeñas, usted hace algo bueno y entonces, ¿qué es lo que usted hace con eso? Alguien viene y lo aplaude, lo elogia, alguien viene, lo exalta. Entonces, ¿qué es lo que usted hace? Usted se da cuenta que solamente nosotros como humanos y especialmente nosotros como cristianos podemos pensar en una ética cristiana que dice, la ética cristiana nos enseña y nos dice que no solamente tenemos la capacidad de hacer cosas, pero hacemos las cosas para la gloria de Dios. Un animal, una cosa no puede hacer eso. Solamente nosotros como humanos cristianos podemos pensar, sea que hagamos algo por obra o por palabra, hacerlo todo para la gloria de Dios. Estamos echando las pupusas, estamos cantando en el coro, estamos nosotros poniendo los arbolitos, sembrando los árboles. No importa que hagamos finanzas, no importa lo que hagamos, para la gloria de Dios. Eso significa una ética cristiana que nos enseña que Dios no solamente está interesado en lo que nosotros hacemos. No queremos que la gente solamente nos diga benefactores. Mira qué bueno es el hermano, pero adentro de nuestro corazón tenemos gusanos. Adentro de nuestro corazón estamos muriendo en envidia. Adentro de nuestros corazones tenemos los motivos más terribles. Queremos invitar a este y al otro, y queremos invitar porque queremos hacer. ¿Por qué quiere hacerlo? ¿Por qué Herodes quiere subastecer a Tiro y de Sidón? Para alzarse el mismo, para decir benefactor. Yo hago bene, es mafia. Porque hacemos bien. En el acto estamos haciendo algo bien, pero por dentro del corazón una basura. Esto es lo que nos distingue, usted se da cuenta. Un plomero, usted le llama, por ejemplo, buen plomero. ¿Por qué buen plomero? Un buen fontanero. Porque hace fontanería y hace un buen trabajo. Sabe cómo hacer el trabajo. Pero allá en su mente está pensando, ¿cómo yo le voy a robar al cliente? ¿Cómo le voy a robar al cliente? Y entonces está pensando, yo le voy a robar de esta manera. Y entonces se descuidó y pasó por la cocina, ¡pum! Se metió la joya, se fue. Y ya se fue. Y entonces nosotros tenemos la capacidad de concebir a alguien que sea buen plomero, pero mala persona.
Terrible persona. Y entonces la ética cristiana nos enseña, mira, Dios no solamente está interesado en lo que tú haces, Dios está interesado en lo que tú eres. Porque lo que tú eres va a determinar lo que tú haces. Dios está más interesado en tu corazón y en tu carácter y en tus motivos, en tus actitudes. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Porque quieres tomar control de Tiro y de Sidón? ¿Porque son regiones independientes que necesitan una bota herodiana? Por eso estás haciendo lo que estás haciendo. ¿O lo estás haciendo para la gloria de Dios? Solamente el cristiano piensa en términos de ética humana para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. No es para mi nombre, no es para mi gloria, sino para la gloria de Dios. Si Dios quiere hacer lo que le da la gana con lo que usted hace y por los motivos con que usted hace lo que hace, es darle lo que. Pero si el Señor identifica que estamos abasteciendo toda una región para más gloria, más nombre, más pompa, y están gritando, voz de Dios y no de hombre. Wow, lo elevaron. Y Herodes tuvo la capacidad de decir, bueno, no. La gloria no es para mí, la gloria es para Dios. No. Y yo creo que Dios sabía, por eso que dice la Escritura que inmediatamente, al momento, un ángel del Señor vino y dijo, caput, finito, hasta aquí nomás. Hasta aquí nomás llegó. Herodes hasta aquí. El fin de Herodes, por no darle gloria a Dios, es que intervino la mano divina a través de un ángel y murió comido de gusanos. Increíblemente gráfico. Increíblemente gráfico. Cuando usted se junta con alguien y se junta con alguien, ¿para qué? Esta semana tuve una experiencia terrible, que por dignidad. Pero alguien viene y me llama y me dice, quería contarle esto. Yo sé que a usted no le gustan los chismes, pero de todas maneras ahí va. Y yo me quedo, escuché a esta persona, me di la vuelta, me salí y dije yo, qué horrendo, qué horrible que nosotros tengamos que prestarnos no para la gloria de Dios, sino para destruir el carácter de alguien, para herir la credibilidad de alguien más. Ni usted y yo deberíamos de prestarnos para eso, porque solamente nosotros como cristianos vivimos para la gloria de Dios. Y si no vemos la gloria de Dios en lo que está sucediendo, entonces eso no es suyo. Eso no es suyo, porque el Señor no va a compartir esa gloria con nadie. Todo lo que nosotros vayamos a hacer, sea de palabra, sea de obra, necesitamos hacerlo todo para la gloria de Dios, porque si no le damos la gloria a Dios, entonces nos metemos en problemas. Aquí está Herodes, y Herodes tuvo problemas, serios problemas. Y usted se da cuenta que está en el libro de los Hechos, todo un capítulo tiene que ver con Herodes. Cómo comenzó el capítulo con gran gallardía y poder y terminó comido de gusanos por el decreto divino de Dios. Porque no podemos jugar con Dios. Lo que el hombre sembrare, eso con el tiempecito va a comenzar a cosechar. Eso nosotros lo vemos a través de toda la Escritura. Lo vemos a través de toda la Escritura. Vemos, por ejemplo, usted se recuerda el libro de Daniel en el capítulo 4. Usted se recuerda a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Dice la Escritura que al cabo de 12 meses, pasando, dice, el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, mire lo que dijo. 2 puntos. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué
para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. ¿Usted sabe lo que significa esto? Eso se llama soberbia. Eso se llama egocentrismo. O eso filosóficamente se llama, tiene un nombre, humanismo secular. El humanismo secular es esa creencia que dice el humano es capaz de crear su propia moralidad, crear su propio éxito. Sin la ayuda de Dios no necesito a Dios. Ese es humanismo secular. Humanismo secular es la persuasión que todo en la vida es del hombre, es por y para la gloria del hombre. Por mi fuerza, por mi poder. Usted se da cuenta que Nabucodonosor está haciendo una declaración humanista secular. Por mi fuerza. Dice, yo edifiqué casa real por la fuerza de mi poder y para mi gloria, la gloria de mi majestad. Es terrible. Dios tuvo que intervenir. Y en los siguientes versículos encontramos nosotros en el versículo 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor o en contra de Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y dice que comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como la de las aves. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y dice que mi razón me fue devuelta. O sea que Dios me trajo a mis sentidos. Me moví de comer como los bueyes, hierba del campo, como un animal. Y dice que mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Él dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y que diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fui restablecido de mi reino. Y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco, glorifico al Rey mayúscula, al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que están con soberbia. No nos conviene gloriarnos. No nos conviene gloriarnos. ¿Sabe cómo Pedro lo presenta? Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. No le conviene. Yo no le quiero dar a usted una fórmula. Cuando alguien viene y le dice a usted, qué lindo toca el piano, qué bonito toca el piano. Yo no quiero darle una fórmula que le diga a usted, mire, usted tiene que decir esto. No. Qué bien hace usted comidita. Mira su administración. No, yo no le quiero dar cómo usted tiene que. Pero lo que yo quiero decirle a usted es que usted tiene un desafío. Su desafío es cómo yo le voy a dar gloria a Dios cuando mi hijo viene y me dice, Mom, you're the best. ¿Su desafío cuál es? ¿Sabe cuál es? ¿Cómo usted va a darle gloria a Dios? Porque alguien está levantándolo a usted. Alguien está. Y entonces, ¿qué es lo que hace usted? ¿Qué hace? ¿Vestirse de ropas reales? ¿Qué es lo que hace? Su desafío es ese.
Le puedo dar una formulita a usted. Mire, hermano, si alguien, después de que usted enseñó, si hermano, ustedes, voy a llamar rabí, de hoy en adelante usted tiene, qué maravilla, cómo usted enseña. Mire, hermano, hombre, y alguien nos levanta. Yo no quiero decirle a usted, mire, usted lo que tiene que decir es esto y una formulita. Porque usted puede decir esa formulita y allá dentro de su corazón, yeah, give it to me. ¿Verdad? Hermanos, la vida cristiana no es formulitas. La vida cristiana es un asunto de realmente, you need to come to terms to this reality. Esta es la realidad que usted tiene. La gloria no le pertenece a usted. La gloria le pertenece a Dios y solamente a Dios. ¿Quién lo hizo a usted? Lo que usted tiene, ¿quién se lo dio al final del día? Usted se da cuenta que aquí encontramos nosotros, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 4, dice, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubiera recibido? ¿Por qué? Si al final del día, tus habilidades culinarias, de arte, de administración, de docencia, no importa lo que sea, al final del día, ¿quién te lo dio? ¿Quién te lo dio? ¿Qué te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. Al final del día, la gloria es solamente para Dios. En todo lo que usted hace. Hablábamos con una hermana, por ejemplo, hoy entre medio de los servicios, otra hermanita muy linda y es muy cauciosa. Y ella me dice a mí, pastor, no quiero que le diga a nadie esto. Pero hermana, esta hermana viene, por ejemplo, me dice, pastor, ¿alguna necesidad en la iglesia? ¿Alguna necesidad? Y yo de vez en cuando yo le digo, hermana, mire, necesidad, esto. Y entonces la hermana se identifica con eso, el Señor le ha bendecido y esta hermana que ha venido conmigo y yo trato la manera de decirle que no venga conmigo porque no me gusta tratar asuntos financieros, pero la hermana es en mi mano $2,000, en mi mano $1,000, en mi mano, esto es para este ministerio, esto es para esto, yo sé que usted va para este lugar, increíble, la hermana no quiere su nombre ser exaltado. Absolutamente no. Su nombre ni aparezca en ningún lugar. Esta es una de las hermanas que no le gusta poner en el sobre y su nombre, absolutamente. Y yo lo entiendo. Pero usted se da cuenta que esa es una buena lucha en cierta manera, porque usted no quiere su gloria. Entre más usted queda en el anonimato, mejor, porque esta es la realidad. El Señor Jesús nos enseña en los evangelios. Y cuando oréis, entrad en tu aposento, cerrada la puerta. Y entonces, ¿qué cosa? En lo privado. Cuando nosotros demos, dice, no le digas a la derecha, a la izquierda, mira, no. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vayas a ayunar, mira, no hagas tocar trompeta como hacen los hipócritas en las calles. Yo estoy ayunando, yo estoy dando, yo estoy orando. No, entra privadamente, privadito, calladito. El Señor Jesús dice, porque esto dice, ya tienen su... ¿Y cuál fue su recompensa? Le aplaudieron. Ya está. Ya Dios no les da recompensa. Ya la recibieron de los hombres. Te dieron una palmadita. La realidad es que Dios no trata así. Número uno, usted no le da la gloria a Dios. Y esa no es una lucha suya genuina en su corazón. En todo lo que yo hago de palabra, de obra, yo quiero hacerlo todo para la gloria de Dios. Yo voy a tener una lucha todos los días de mi vida. Porque ¿sabe cuál es nuestra tendencia? Que nos den la palmadita. Queremos nosotros lucir y queremos lucir con esplendidez.
Vi hoy en la mañana a una hermana en la oración, su peinado, wow, qué bonito se mira. Y le digo a la hermana, hombre, cómo yo quisiera un pelito como el suyo. Y la hermana me dijo a mí que me daba pelito de ella, ¿verdad? Para que, hombre, queremos nosotros de alguna manera lucir. Y hermano, no estoy hablando yo que usted, va a lucir terriblemente. Y lo vamos a ver, hombre, hermano, vaya y cámbiese. No estamos hablando de eso tampoco. No estamos, pero hermano, usted se da cuenta de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un aspecto ético, moral, que tiene que ver con la gloria de Dios. Dios no va a compartir su gloria. Y Él va a llegar hasta medidas en que va a tener que ejecutar su juicio, matarlo y que usted muera comido de gusanos, si es necesario, para que el mundo vea que Dios no va a compartir su gloria con nadie. Pero hermanos, esto no es un asunto solamente de muerte. Este es un asunto de algo más grande que la muerte. Es algo que tiene que ver con la gloria de Dios. Tiene que ver indirectamente con la gloria de Dios. El pasaje termina de la siguiente manera, si usted observa. El pasaje dice, el versículo 24, 25 no tiene nada que ver con la narrativa interna, pero tiene que ver con todo, con esta narrativa y con todo lo que tiene que ver con la vida. Usted se da cuenta que la mecánica que utiliza Lucas, la técnica literaria que utiliza para darle a conocer a los lectores, no perder a los lectores, pero mantenerlos en línea, es que él utiliza sumarios. Y aquí hay un sumario que tiene que ver con lo que es importante en la vida. Usted y yo vamos a tener Herodes a nuestro alrededor, vamos a tener situaciones difíciles, pero esto que viene es un constante. Tiene que suceder. Mire lo que dice el versículo 24. Pero, versículo 24 es introducido con una conjunción de contraste. ¿Ves lo que está pasando con Herodes? Mira la amenaza. Ha puesto gente en contra de la iglesia. Ha matado a Jacobo. Ha proseguido con Pedro. Pero Dios ha intervenido. Y entonces dice la Escritura, pero en medio de todo, la palabra del Señor, ¿qué es lo que hacía? Crecía y se multiplicaba. Porque, hermano, ese tiene que ser el común denominador en toda narrativa. La palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Y dice el versículo 25 que Bernabé y Saulo, cumplido el servicio misionero que ellos hicieron desde Antioquía hacia Jerusalén, dice que regresaron y trajeron consigo mismo a Marcos, porque le servía para la obra del ministerio. Usted se da cuenta que está hablando de misiones. Termina en que la palabra de Dios crecía y se multiplicaba a través de las misiones, porque eso tiene que suceder. Y nosotros vamos a ir y entonces vamos a encontrar Herodes. Encontremos Herodes o no encontremos Herodes, la palabra tiene que multiplicarse. ¿Sabe dónde comienza? Comienza con su corazón. Y mi pregunta para usted es la siguiente: ¿está creciendo, está multiplicando la palabra del Señor en su corazón, en su vida? Porque, hermano, yo quiero decirle una cosa: es solamente cuando la palabra de Dios es multiplicada en su corazón que usted entiende los designios de Dios. Porque ¿qué es lo que va a encontrar en la palabra de Dios? Va a encontrar la voluntad de Dios y lo que Dios, la manera en cómo Dios trata las cosas. Y entre más la palabra de Dios abunda en su corazón, más usted entiende a Dios. Y cuando usted entiende a Dios, usted le da la gloria a Dios. Cuando el libro no está abierto, cuando usted cierra, cuando para usted es más importante la novela que el libro, cuando para usted es más importante el partido que el libro, entonces hay un problema serio. Usted no va a entender a Dios y usted no le va a dar la gloria a Dios, y Dios va a tener que tratar con usted.
Porque ¿sabe cuál va a ser su tendencia y la mía? Creernos que somos algo cuando no somos nada. Dios tiene sus maneras de humillarnos. Tiene maneras de intervenir a nuestro favor. Antes que haya un juicio final, finito, Dios nos da oportunidad para que nosotros veamos el carácter de Dios y que nos alineemos a su voluntad. Lo más lindo que puede ocurrir con usted y conmigo no es la muerte de Herodes. Yo escucho a unos evangélicos cuando estaba Obama, que muera Obama. Hoy, que muera Trump. ¿Cómo? ¿Sabe lo más lindo que puede ocurrir para usted y para mí? Es que nosotros podamos crecer en la palabra de Dios para lograr ver la magnificencia de Él, la grandeza de Él, y que podamos nosotros caer rendidos, dándole el honor y la gloria a Él, y solamente a Él. Inclinemos nuestros rostros, oremos al Señor. Amantísimo Padre, gracias te doy, Señor. Yo te alabo, yo te glorifico, porque tú eres, Señor, sobre encima de cada uno de nosotros. Entenderte, Señor, y entender tus designios solamente viene con un esfuerzo en que la palabra del Señor crezca y se multiplique en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestra nación. Solamente así vamos a lograr nosotros voluntariamente y con gozo darte la gloria de vida. Señor, solamente tú te mereces todo el honor y toda la gloria. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, que hemos tomado en serio tu palabra. Yo ruego que tu palabra pueda crecer en tu iglesia y que se multiplique grandemente. Que podamos, Señor, aprovechar oportunidades misioneras para poder salir fuera de nuestras cuatro paredes y poder, Señor, ser de bendición a otros que ya tú tienes preparado para que la semilla caiga. Señor mío, te bendecimos, te amamos, te damos todo el honor y toda la gloria. Gracias, Señor, te doy por tu bendición. Yo quiero suplicar, Padre bendito, por mi hermana Flor, quiero rogar por mi hermana Leticia, Señor, que están esperando. Señor, ya en momentos vamos, Señor, a ver, Señor, el gozo, Señor, de ver a una criaturita. Señor, yo quiero rogar de que tú les bendigas, que tú, Señor, les des salud, que les des bienestar, que les des, Padre bendito, la bendición que viene solamente de tu mano. Señor, queremos agradecerte porque tú te has manifestado en nosotros. Queremos continuar rogando por aquel Señor a quien amamos. Señor, aquellos que, Señor, deseamos ver tu gracia. Queremos ver, Señor, tu salvación operando en la vida de ellos. Tal vez puede ser un padre, un tío, un hijo, una hija. Señor, yo quiero rogar de que tu gracia los abrace y que haya un avivamiento en sus corazones para que la palabra del Señor crezca y se multiplique en sus corazones. Señor, te bendecimos. Te damos, Señor, a ti el honor y la gloria. En Cristo Jesús. Amén.